bien, amigos, continuamos en Agenda Parlamentaria y, como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el congresista Javier Velázquez. Bienvenido, muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, Salvador. Él es presidente, además, de la Comisión de Defensa del Congreso. Vamos por partes y ya habíamos anunciado y adelantado el tema de este habeas corpus. Explíquenos un poco cómo es posible que se presente en Arequipa y ahora se admite en Piura un habeas corpus que podría favorecer a la expareja presidencial. Bueno, desde el punto de vista legal y constitucional sí es posible plantear un habeas corpus, inclusive en estos casos de cuando está supuestamente en peligro o la amenaza de la libertad individual, que es fundamental y que está vinculada a esta acción de garantía, cualquier ciudadano la puede plantear. En cualquier parte del país. Así es, exactamente. En Arequipa, acabo de ser informado, ha sido declarada inadmisible. Y en Piura acaba una sala superior de admitirlo a trámite. ¿Qué supone esto? Las acciones de garantía generalmente, o sea, genéricamente son recursos extraordinarios, residuales, que tienen como propósito advertir que se está violando un derecho humano. Pero aquí hay un procedimiento regular en el que se ha llegado a establecer la restricción de la libertad del presidente Humala con su esposa. Pero frente a un mismo hecho, dos jueces o dos salas piensan exactamente de manera opuesta, ¿no es cierto? Para uno sí procede y para otros no procede. No, lo que sucede es que en el de Arequipa han declarado inadmisible seguro por algún requisito de forma, lo han rechazado. Esa inadmisibilidad puede ser corregida y luego la sala lo puede volver a ver. Y simultáneamente puede canalizarse las dos habeas corpus. Lamentablemente es así. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que superarlo y cubrirlo porque gracias a estas acciones de amparo fraudulentas o habeas corpus, se dilatan pues los procesos, se montó, por ejemplo, la red de Orellana. Y la caja mutual que tenía Orellana no podía actuar en el mercado financiero porque la SBS, que era la encargada de dar la autorización, no se la daba porque no tenía respaldo, y con un amparo por Huancayo por ahí habilitaron de que esta caja funcionara. Entonces yo creo que aquí el Poder Judicial tiene que poner a buen recaudo estas cosas, porque además, fíjense, la expareja presidencial han planteado un recurso de casación. Y sería terrible que por una medida anómala se pudiera perturbar un adecuado funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en una causa donde no se están violando los derechos humanos y donde por primera vez la justicia peruana ha establecido que aquí en el país la aplicación de la ley es de rey a paje. Antes solamente el ciudadano de a pie podían dictarse las medidas limitativas de su libertad. Y si se ha planteado ahora es porque los delitos por los que son investigados la expareja presidencial son graves, lavado de activos agravado. Entonces hay que esperar cuál es el pronunciamiento de lo de Piura, pero creo que ese es un tema que el Congreso tiene que corregir. ¿De Piura el procedimiento es que llegue a Lima directamente a la sala de apelaciones o al juzgado de origen, de donde viene la orden de detención? No, han emplazado al que dio la orden de detención. O sea, en este caso debe ser la Sala Nacional que confirmó la prisión preventiva, ¿no? Es decir, la última, la del juez Octavio Saguanay, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, la de esa donde sala. Fue la apelación, esa que se transmitió en vivo y que todo el Perú estaba atento. Por supuesto que sí, ¿no? Porque si ese habeas corpus ataca esa resolución, es obvio que esa resolución tiene un impacto en el inferior jerárquico. ¿Y qué tiempo habría para poder tener alguna novedad al respecto? Normalmente la ley habla de 2 días, 3 días, pero no se dan. Los habeas corpus se demoran por la carga procesal. ¿Cree usted que debería haber alguna modificación? Porque realmente si esto pasa con este caso, imagínense en millones de otros casos como el que usted menciona de la red de Orellana, lo único que hacen es generar más carga procesal. No solamente tienen un juzgado, tienen una sala. Son medidas fraudulentas. O sea, en un procedimiento regular donde se ha garantizado el derecho a la defensa, el debido proceso, la pluralidad de la instancia, yo no veo qué argumento tienen aquellos que desde Piura estaban planteando un habeas corpus por la libertad. Solamente el tema de tener una relación filial partidaria, nada más que eso. Pero en la Administración de Justicia no puede de ninguna manera estar contaminada por una posición política partidaria, ¿no? Muy bien, cambiamos de tema rápidamente porque el presidente de la República dice que pronto acabará
la huelga de docentes y estas negociaciones cada vez se van más hacia la madrugada y no vemos ningún resultado. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Que realmente hay alguna esperanza en las palabras del presidente? Yo creo que sí, yo creo que hay que ser optimista. Yo creo que la huelga magisterial tuvo dos etapas. Una cargada de reivindicaciones salariales y magisteriales que se legitimó con el respaldo del país, en la que todos los peruanos hemos apoyado, que se mejore el piso salarial, que las remuneraciones de los contratados sean igual a la de los nombrados, que se pague la deuda social, todas estas cosas. Pero cuando ya se deja como punto único el tema de la evaluación... Ese fue el punto de quiebre con la opinión pública, con los padres de familia. Exactamente. Ahora, ¿qué hay que hacer? A mí me parece de mal talante que el gobierno a esta altura haya sacado un decreto de urgencia que ha sido publicado el día de hoy, autorizando el reemplazo de los profesores que están en huelga por contratados. Hay una ley que lo prohíbe. Yo creo que lo que tiene que hacer en este espacio, actuar con mucha frialdad el gobierno, hay espacio para dialogar sobre qué. Primero, no vamos a modificar ni una coma de la ley. La evaluación se va a mantener. Pero lo que hay que demostrarle a los maestros es que esta evaluación es para su proceso formativo, no es punitivo. ¿Usted cree que el gobierno, yo soy adversario del gobierno, soy de un partido diferente al gobierno, pero usted cree que el gobierno ha montado el tema de la evaluación para echarse 20.000, 30.000 maestros a la calle? ¿Usted cree que es fácil deshacerse de un capital humano? Lo que queremos es mejorar las competencias de nuestros profesores, para que ellos actualicen sus conocimientos, para que sus procesos de formación de los niños estén acorde con los cambios que hoy día vive el mundo. Entonces, para eso es la inversión de la capacitación. No se está invirtiendo la capacitación como una especie de compra de pistolas para matar y botar a la calle a maestros. Entonces, ¿pero qué pasa? El gobierno no lo difunde, está difundiendo, los ministros se desplazan por los medios hablando de otras cosas, de amenazas que lo van a reemplazar. Yo te aseguro, sin ser pitonizo, que en 15 días, cuando la huelga esté levantada, no habrá un maestro que ha salido del aula. Pero entonces, sí descuentos. Obviamente que tienen que darse los descuentos. Pero yo creo que ir por ese lado represivo es un flaco favor. Yo creo que hay que agotar la última etapa en estos días de mostrarle al país a través de anuncios que haga el gobierno, de que el procedimiento de evaluación es objetivo, es racional, que está despojado de cualquier carga subjetiva y que el propósito es mejorar la formación, las capacidades del maestro, que estar pensando en que vamos a votar 10, 15.000 maestros a la calle. Eso no es posible. Porque la ministra dice que más o menos el 50% de profesores ha regresado una vez que se han anunciado estas medidas de contratación de nuevos maestros y los descuentos. Pero si antes de todos estos anuncios se decía que la huelga era acatada por un 50%, entonces no entendemos, ¿este 50% que ha regresado es de los que estaban en huelga o seguimos con la misma cifra de antes? Yo no le creo al gobierno. El gobierno ha venido conversando con el SUTE de Pata Roja, que ya no tenía ninguna representatividad hasta diciembre, a lo mucho del año pasado. En diciembre del año pasado convino con el SUTE duplicar la licencia de los dirigentes del SUTE. Entonces mandaron a la calle a estas vacaciones doradas a dirigentes del SUTE que no tenían ninguna legitimidad, lejos de advertir que se venía acumulando un proceso de reivindicación al interior del propio magisterio en lo que es la reconducción del SUTE. Entonces, yo creo que hay todavía espacio para cerrar ese tema. No hay que modificar ni una coma de la ley, porque no hay un propósito ahí punitivo, sino, como te digo, formativo, y lo que hay que explicarle sí bien a los maestros. Yo he escuchado una interesante entrevista que le hicieron al maestro, a este pedagogo prestigiado peruano, León Trachtenberg. Y él dice, pues, obviamente que los maestros están preocupados porque por primera vez se va a dar este tipo de evaluación. Y si tienen esa preocupación, lo que tiene que hacer el gobierno es pedagógicamente explicarles cuáles son los procedimientos y vas a ver que poco a poco los maestros inmediatamente se reincorporarán, porque no es verdad que tal y conforme está diseñada la ley es para echar a los maestros a la calle. Pero también quiero decirle lo siguiente, la estabilidad absoluta no existe en ninguna parte del país, no existe, tampoco se le puede decir, se le puede engañar a los maestros diciéndoles, te puedo evaluar 3, 4 veces y no importa, te dejo ahí. Y sobre todo con quienes tienen la responsabilidad de evaluar a los alumnos. Claro. O sea, ¿con qué ejemplo te voy a tomar un examen si yo no acepto uno para mí mismo? Y te digo, mira, ¿cómo el gobierno va a convenir
que después de 3 evaluaciones al maestro lo dejan en aula. Entonces mejor no gastamos en la evaluación. La evaluación le cuesta cientos de millones de soles al Estado peruano. Y tiene que hacerlo porque el sector magisterial siempre ha estado abandonado. Un pobre maestro con 1.500, 2.000 soles no puede capacitarse si tiene cargas familiares, tiene que desplazarse a zonas rurales. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es, así como ha elevado el piso salarial, mejorar el piso de capacidades, de conocimiento. Y eso pasa porque los maestros tengan esta herramienta por parte del gobierno. Todavía no vemos una reacción, por ejemplo, como ocurre en Chile, claro, son otras realidades distintas, en donde los propios estudiantes, los padres de familia son los que salen a las calles a pedir una mejor educación para sus hijos. Aquí no importa que el maestro no sea evaluado o no quiera ser evaluado, y no hay como una reacción directa, ¿no? No, yo sí creo que sí, de repente pacífica y no movilizada, pero si tú ves la percepción de los peruanos en cuanto a la evaluación... En este punto de quiebre del que hablábamos, ¿no? Pero digamos que no hay una protesta al mismo nivel, y ¿no? se va a dar, pero la reacción más del país y de los padres de familia es contra el gobierno, por el mal manejo de la huelga magisterial, y segundo, porque hay una disputa, el gobierno dice yo no dialogo contigo, y un sector muy reducido de la conducción de la huelga ahora, que está ideologizada, que está politizada, se mantiene en una posición irreductible de la derogatoria de la norma. Entonces lo que hay que hacer ahí es persuadir, disuadir rápidamente, y miles de maestros se van a descolgar cuando vean verdaderamente que los procesos de evaluación son objetivos, racionales, y que persiguen ponerlos en mejores condiciones en el aula que como estaban ahora, y con financiamiento del Estado. Esa es nuestra obligación. Entonces, las evaluaciones son formativas, no hay posibilidad en la ley de que éstas tengan como propósito echar 10.000, 15.000 maestros a la calle. Este poco crédito que usted tiene en el gobierno podría reflejarse como una especie de pareja que está resolviendo problemas internos dentro del hogar y no tiene tiempo, no tiene cabeza, no tiene ánimos para estarse preocupando de otros temas, quizá del alquiler de la casa o que el carro se malogró. Esto a colación de que 10 de los 17 son los que realmente coordinan y los otros 7 están en el balcón. ¿En mal momento se le ocurre decir esto a Fernando Zavala? No, yo creo que lo ha dicho porque es un hombre honesto y dice las cosas como son, pero por eso les falta oficio político, pues estas declaraciones son inoportunas en un contexto como este. Mira, no solamente no hay una buena coordinación con la bancada, sino el propio gobierno no tiene una buena... Por eso muestran esta imagen de debilidad, de desconcierto, de falta de liderazgo, porque cuando la señora ministra de Educación decide recibir a los maestros y los parlamentarios se ofrecen para ser mediadores y luego han sido negociadores, entre el viernes, sábado y domingo en que se comienzan a elaborar todo este tipo de acuerdos, el ministro Basombrío declara que Pedro Castillo estaba vinculado al Modavel y al CONARE. Entonces impide que la ministra vaya al diálogo, y luego él viene el lunes al Congreso, y la verdad que a mí no me convenció sus argumentos, pero no había una coordinación mínima. No había una coordinación mínima, y eso demostró una enorme descoordinación y debilidad. Si eso pasa en el Ejecutivo, a mí no me ha llamado la atención lo de la bancada. Y encima cuando había una moción de interpelación ya ingresada, ¿no es cierto? Ahora, mira, ¿cómo no se va a ver afectada la bancada? ¿Cómo no se va a ver afectada parte de los miembros de la bancada si se enteran por los medios de comunicación de iniciativas que el Ejecutivo envía al Congreso? Por ejemplo, la ley de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, los parlamentarios oficialistas se informaron por los medios de comunicación. Y te diré como una experiencia, yo he sido vocero de el APRA cuando hemos gobernado el país de 2006-2011, y el presidente Alan García era muy respetuoso de su bancada parlamentaria, por eso éramos muy cohesionados, porque él tenía reuniones periódicas con toda la bancada, y porque era el primer soporte que tenía el Poder Ejecutivo después de sus ministros, el Congreso. Entonces, yo creo que el primer ministro, que es un hombre de confianza, el presidente, tiene que reconsiderar su aseveración, tiene que convocar a sus parlamentarios y con la experiencia de primer ministro, ¿debería, en su opinión, quedarse con alguno de los dos cargos como se está pidiendo, o solo economía, demostrando que es un gran técnico, y
por lo que se le ha sugerido indirectamente dejar el premierato, porque precisamente es de lo que adolece, del manejo político. Más que se vaya a su preferencia y a lo que ha demostrado que es un gran técnico. Sí, pero más que esto es una sugerencia, yo creo, una apreciación objetiva de las cosas, ¿no? Fernando Zavala es un buen economista, tiene una trayectoria intachable como técnico, pero ha disfrutado este año de la experiencia de ser conductor político del gobierno y ha demostrado, como él mismo lo ha dicho, tengo desgaste. Mira el nivel de descrédito en el que está el gobierno. Entonces, en ese contexto, donde hay un país diferente al de Ulloa, por ejemplo, cuando en la década de los 80 Ulloa era primer ministro y ministro de Economía, el país era un país chico, donde el presupuesto era de 16.000 millones de soles, un país con 11 ministerios, las empresas públicas en manos estatales. Entonces, hoy día el Perú es otro, pues, un país de 30 millones de habitantes, con 18 ministerios, más de 100 entidades públicas, y con las nuevas competencias y desafíos que tiene el Estado, habría que ser Superman para manejar dos carteras, ¿no? Y creo que el presidente va a tener dificultades, porque lo que sí está claro es que Fernando Zavala es un hombre de confianza, el presidente. Y uno de los requisitos y características básicas en un modelo constitucional como el nuestro es que el primer ministro sea un hombre de confianza del presidente. Los primeros ministros que han venido al gobierno anteriormente con juego propio, lo único que han hecho es generar más crisis de las que venían a resolver. Si tú lo revisas, más crisis de las que venían a resolver, porque venían con agenda propia. Y a los primeros ministros no los elige el pueblo. El pueblo elige a un presidente, y el presidente tiene la facultad por la Constitución de nombrar a su primer funcionario de confianza. Y con un primer ministro con nuevos aires, con nuevos ímpetus, con nuevas ideas, con más muñeca política, se evitarían efectos como el de... Vamos a revisar, por ejemplo, el tema de la autorización de viaje a Nueva York y al Vaticano del presidente. ¿Se evitarían ese tipo de consecuencias? Por supuesto que sí. Ya hubiera habido una autorización. Claro, o sea, yo lo que veo en el gobierno es un sesgo, que no es irregular, o sea, un sesgo tecnocrático, empresarial. Creo que el requisito para ser miembro del gabinete o alto funcionario es... estar vinculado a empresas privadas y tener una visión estrictamente privatista de la acción social del gobierno. Pero es un sesgo, pues, y lo que el Perú ha elegido es un jefe de Estado que debe gobernar a todos los peruanos. O sea, tiene que tener el gobierno también una dimensión social que se desarrolla a través de la acción política. Entonces, por eso es que hay una desconexión entre el gobierno central y el interior del país, y por eso se expresa por el sentimiento de la gente en la encuesta que el presidente refleja el más bajo nivel de respaldo, porque este efímero apoyo que le dieron el año pasado al presidente para impedir el triunfo de la señora Keiko Fujimori, hoy día la gente está por lo menos confusa y está desconcertada de ver que no hay una acción y central del gobierno. Debió, más bien antes que, digamos, lo que muchos han llamado este maquillaje de recomposición del gabinete con la inclusión de 3 ministras el pasado 28 de julio, debió más bien ser una recomposición política, y no estaríamos sufriendo ahora estas consecuencias. Creo que sí, pero yo lo he escuchado al primer ministro decir que ellos aplican el modelo chileno. Chile es una realidad, el Perú es otra. O sea, entender que el ministro que quieren relevar lo pasan a otra cartera porque ya tiene experiencia. El tema no es de que la conducción del gobierno sirva para que los ministros acumulen experiencia, sino para que se desarrolle con eficacia y con prontitud las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. O sea, objetivo de un gobierno no es darle experiencia a los ministros, sino es ser eficaz en las políticas públicas, y por lo que yo veo en las encuestas, el país ya siente que el gobierno no los acompaña. Entonces, si bien es cierto, no deslegitima porque el presidente ha salido elegido por el voto popular, yo creo que sí hace más denso, más complejo la acción del gobierno a medida que pasen los meses, si es que no toman la decisión de virar a ver al país en su conjunto y no seguir viéndolo desde una cápsula empresarial, ¿no? Quedaba un tema de repente no muy claro para quienes siguen los debates de la Comisión de Defensa. ¿Queda algo pendiente por alguna citación contra Ollanta Humala respecto, por ejemplo, al tema del satélite, al tema de los ascensos, que tenga que ver la comisión, o ya está todo finalizado en ese tema? ¿O tendrían que irse ustedes a
a interrogarlo o a conversar con él? No. Luciana ha hecho un gran trabajo el año pasado. O sea, la Comisión de Defensa tiene etapas. Después de dejar el gobierno de Humala, el primer año era evidente que la Comisión de Defensa iba a acentuar su trabajo en hacer control político. Y se han prodigado los miembros de la comisión en hacer un gran trabajo. Todos estos temas están investigados. 3 informes están en el Pleno para sustentarlo, nada más. Entonces, no hay una agenda pendiente. ¿Podría regresar entonces al centro de reclusión en esta ocasión a volver a preguntarle más temas? No, los informes están bien hechos. Estoy esperando fecha que el presidente del Congreso me dé para sustentarlos. Pero todo eso ya lo ha hecho muy bien y yo saludo y felicito a Luciana León. Ahora, en esta segunda etapa nosotros estamos más ya por el lado de ver los problemas que tienen nuestros institutos armados y la Policía Nacional. Y un tema que vamos a definir en los próximos días es el tema de la equivalencia constitucional de las pensiones, ¿no? Hay un proyecto que está en insistencia en el Pleno. El Poder Ejecutivo ha presentado una iniciativa para reemplazar a la que está en el Pleno. La comisión ha escuchado al primer ministro, ha escuchado al gobierno y en los próximos días nos vamos a pronunciar al respecto. Fue otro de los compromisos que se critica que no se cumplió en la oferta electoral. Lo único que nosotros vamos a pronunciarnos es las pensiones de los militares y policías que se van a partir del 1 de enero del 2013 con los que anteriores, ¿son equivalentes? Como manda la Constitución, si son equivalentes, escuchamos al gobierno. Si no son equivalentes, insistiremos en la iniciativa que está en el Pleno. Muy bien, antes de terminar, usted va a estar en Chiclayo, en Lambayeque, en esta semana de representación a partir de mañana, ¿no? Mañana parto a Lambayeque, básicamente como prioridad el tema de la reconstrucción. Estoy contactando al ministro de Agricultura para ir con él o con algún funcionario para que me expliquen el nuevo diseño de la represa La Calzada, que es una obra en la que el Ministerio de Agricultura en el plan de reconstrucción le ha puesto 6 millones de soles para hacer el perfil y el expediente, pero queremos ver el trazo, porque hay problemas sociales con algunos agricultores que no quieren, por alguna razón legítima, no quieren aceptar el trazo. Entonces voy a ver ese tema. Y mañana, el día viernes a las 3, me reuniré con la Junta de la Comisión de Regantes de la provincia de Lambayeque porque hasta ahora no se desembolsan los bonos de algodoneros, de los algodoneros, y segundo porque está retrasado el pago del bono por la emergencia. Y el tema que se veía ayer en la Bajato también, del tema Olmos, ¿no es cierto? Que se está irrigando una cantidad mínima respecto a lo que estaba previsto. Ese es un tema que la Comisión debe investigarlo, es un tema que no está dentro del programa de reconstrucción, pero que también lo vamos a ver, pero básicamente vamos por ver cómo va la evolución, y especialmente en Lambayeque me voy a volver a reunir hace 3 semanas, me reuní con el presidente regional y con los alcaldes, y ahora me voy a reunir con la mayoría de los alcaldes para ver si sus proyectos han sido incorporados en el plan que se va a aprobar, se va a presentar el 6 de septiembre en el Consejo de Ministros, porque de ahí sería ya un poco difícil poder incorporar sus proyectos. O sea, esa es la tarea que voy a cumplir estos 4 días que voy a estar en Lambayeque, ¿no? Muy bien, nos falta tiempo para más temas, pero entendemos que usted tiene también una agenda que cumplir. Y con ustedes, amigos, volvemos luego de la siguiente pausa. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, gracias.